Perdón, ahí voy. Ok, perdón. Alguien está en la sala de espera. Vale, ya, gracias, Eric. Em, bien, continuamos entonces. Entonces estábamos con el teorema de Green. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para asegurarnos de que esto está más que entendido. Entonces vamos a utilizar el teorema de Green. O sea, es un uso así como directo para evaluar la siguiente integral de línea. Vamos a tener ay, no, en negro. Vamos a tener la siguiente integral, ¿sí? De x cuadrada más y cúbica, x más integral de 3x y cuadrada de y. Y, bueno, la curva C, claro, se los tengo que decir, y la curva C va a ser el punto de y igual a x cuadrada, que va desde 2,4 hasta 0,0. Y seguido de los segmentos de línea. Entonces sería la curva, es una curva suave por partes. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no nos vamos a extender demasiado. Entonces, bueno, este sería el ejercicio. Y bueno, lo que tienen esta porción de aquí sería, o sea, nada más lo tienen que reescribir, ¿no? Como lo dice la integral el teorema de Green, expresarlo, encontrar la derivada parcial de n con respecto a x, la derivada parcial de m con respecto a y resolver. Lo dejo aquí para seguir. O sea, lo tienen ustedes, lo trabajan y es más, en los ejercicios que pongo hoy lo pongo también y pongo las respuestas en estos días también para continuar, porque si no, se me olvida que estamos un poco cortos de tiempo. Ok. Entonces, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más del teorema de Green? Bueno, otra cosa, por ejemplo, hasta ahorita hemos visto que el teorema de Green nos va a ayudar a resolver integrales de línea para curvas cerradas, simples, suaves por partes, etcétera. Sin embargo, también podemos utilizar las integrales de Green para resolver, eh, podemos extender las capacidades de la integral de Green para resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso donde tengamos una curva que tenga un agujero dentro,
¿sí? Donde la región que nos interese evaluar sea esta, y tengamos ese agujero, pues en realidad se nos presentaría una dificultad, porque esta curva no tiene las características que tenían las curvas para las que el teorema de Green está diseñado, ¿no? Entonces, para este caso, lo que tendríamos que hacer, o sea, el teorema de Green nos va a funcionar en este caso también, pero si hacemos como se hace en muchas ocasiones, un pequeño truco, un pequeño arreglo, ¿no? Entonces, podemos extender las posibilidades del teorema de Green para este caso, donde la región no está simplemente conectada, ¿sí? Entonces, decíamos que cuando estaba simplemente conectada, cualesquiera dos puntos dentro de una región se podían unir con una curva que se encontrara completamente dentro. Y en este caso tenemos toda esta sección aquí, que está dentro de la curva y que los puntos que están ahí no pertenecen a la región que nos interesa integrar, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la integral de curvas y tomamos la integral como nos la plantea el teorema de Green, pues vamos a estar integrando sobre toda la región completa, no la región R que nos interesa aquí, sino la región R más la región esta de aquí Q que no nos interesa tener, ¿no? Entonces, la manera en que lo podemos tratar es trazar, dividir nuestra región R en dos partes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es plantear esta región como dos regiones separadas. Vamos a hablar de una región 1, ¿sí? Y vamos a crear una división aquí. Entonces vamos a tener otra división aquí. Bueno, la pongo aquí para no tachar la R, pero la hubiera podido poner en otra parte, ¿no? Entonces vamos a tener eh, esta curva, ¿sí? Y vamos a tener esta otra curva. Ahí. Vamos a tener esta otra curva. Entonces vamos a dividir nuestro espacio en dos regiones. Vamos a tener la región 1 y vamos a tener la región 2. Y entonces ahora sí podemos utilizar el teorema de Green para resolver este tipo de integral. Vamos a resolver para la región 1 y para la región 2 de manera separada y vamos a sumar las dos integrales dobles que nos salgan sobre la región 1 y la región 2 y eso nos dará la integral doble sobre la región R que nos interesa integrar. Recordemos que R en este caso no incluía a esa región en rojo Q. Entonces, para este caso, por ejemplo, vamos a poder plantear como que la integral doble sobre toda la región R, la que nos interesa, la que no incluye a Q, pues bueno, era nuevamente lo que establecía el teorema de Green, ¿sí? Pues la vamos a poder representar como la integral doble sobre la región 1 más eh, la integral doble sobre la región 2 y esto pues va a ser la integral de línea. Eh,
Me estoy acordando, no sé si puse esto bien en las notas. Creo que a lo mejor lo puse medio mal. No, sí está bien. Más la integral sobre la región 2 de m de x, y de x más. Bueno, aquí me faltó perdón, esta era de y aquí me faltó la integral con orientación positiva sobre R1. En la realidad escribo un poco mejor, ¿eh? No sé, aquí sale esto horrible. Bueno. Entonces ahí tenemos una manera en que podemos utilizar el teorema de Green para darle la vuelta a este problema de estas regiones. Y nada más para que lo tengan ahí, R pues era la unión de la región 1 con la región 2, ¿sí? Ok. Y bueno, podemos extender el uso, por ejemplo, si tenemos una región que tiene más agujeros, con un número finito de agujeros, pues podemos extender la aplicación de esto dividiendo en regiones de dos en dos, y podemos ir resolviendo el problema. Si la región que tenemos tiene múltiples agujeros, pero que sea un número finito de agujeros, podemos... No le cambies, estoy anotando, por favor. Es R2 en la parte de abajo, ¿verdad? Es R2, sí. En ambos. Ah, Sí. listo, listo, listo. Ok, muy bien. Entonces, bueno, va a haber muchos casos en los que hay integrales que realmente van a ser prácticamente imposibles de resolver si no utilizamos la integral de Green. Como les mencionaba yo hace un momento, cuando tienen ecuaciones integrales, por ejemplo, uno de los métodos eh, bastante fuertes para resolver ese tipo de ecuaciones pues son las soluciones basadas en la ecuación de Green, en el teorema de Green. Entonces, nos permite abordar la solución de ciertos problemas que de otra manera no podríamos abordar. Y o sea, hay integrales dobles que se facilitan resolviéndolas como integrales de línea, y hay integrales de línea que se facilitan resolverlas como integrales dobles. Entonces, en un sentido y en el otro, el teorema de Green nos puede ayudar grandemente a resolver ese tipo de problemas. Entonces, bueno, por último, de esta parte, vamos a ver un teorema más que está en las notas, lo tienen por ahí, que nos dice que si tenemos, que es una consecuencia del teorema de Green, si tenemos las funciones m de x, y n de x, y, que tienen primeras derivadas parciales continuas, primeras derivadas parciales continuas, en una región simplemente conectada D. Entonces, la integral de línea de m de x, y de x
integral de línea de n de x, y de y, va a ser independiente de la trayectoria si y solo si la derivada parcial es igual a la derivada parcial con respecto a x de x, y para todo x, y que está en D. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el primer teorema que vamos a ver. Nos falta ver el teorema de Stokes y nos falta ver el teorema de Gauss, que estos son teoremas que relacionan diferentes tipos de integrales. El teorema de Green, que relaciona las integrales dobles con la integral de línea, y las posibilidades son muchas del teorema de Green, tanto para soluciones analíticas como para soluciones computacionales. O sea, lo podemos utilizar también a nivel computacional para todas esas integrales que no tienen una solución analítica, pero igual utilizando métodos numéricos y utilizando el teorema de Green podemos evaluar una serie de integrales que de otra manera sería imposible, ¿no? Entonces, son muchas las posibilidades, las aplicaciones que tienen, y esto es en cuanto al teorema de Green. ¿Ok? Entonces, bueno, pasamos ahora al siguiente tema, que es el tema de... voy también un poquito más rápido porque quizás me tenga que ir unos 5 o 10 minutos antes. Bueno, me tendría que ir. Se supone que tengo que ir a CEU, pero que llegue un poco tarde allá y los deje ustedes un poco antes. Pero, entonces el siguiente tema es el de rotacional y divergencia, que yo lo puse como curl, porque tengo el problema de que muchas cosas de estas las aprendí yo así, pero es rotacional y divergencia. Bueno, la rotacional y divergencia son dos operadores que van a actuar sobre campos vectoriales, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tener también una interpretación física importante y van a tener una serie de aplicaciones en las que son de gran importancia en las áreas en las que se están formando ustedes. Entonces, bueno, así como vimos ya que el teorema de Green relaciona la integral de línea de una función sobre unos límites en una región plana R con la integral doble. En algunos casos vamos a utilizar expresiones equivalentes del teorema de Green que van a estar basadas en esto que vamos a ver ahora del operador rotacional y del operador de divergencia. Entonces vamos a ver expresiones equivalentes del teorema de Green utilizando estos operadores, y para ello pues primero vamos a ver qué son estos operadores. Entonces, en realidad todo lo que nos queda de este capítulo se trata de extender los resultados del teorema de Green, expresarlos de otra forma, expresarlo utilizando otros operadores, y podemos extenderlo a integrales triples y, bueno, a otras integrales múltiples para integrales triples. Entonces vamos a comenzar, antes de irnos a eso, por entender estos operadores de rotacional y divergencia. Tanto la rotacional como la divergencia, o el operador rotacional y el operador de divergencia, digamos que son extensiones de alguna manera del concepto de derivada, pero que están aplicados a campos vectoriales, ¿sí? Es una manera de verlos, pensar que están llevando el concepto de las derivadas a el contexto de los campos vectoriales.
Y las dos cantidades, los dos operadores, tienen una gran importancia en el mundo físico, porque nos van a aportar cantidades que están relacionadas con el campo vectorial sobre el que están operando. Entonces, primero vamos a definir el rotacional, ¿sí? El rotacional, que generalmente se les representa como rot de un campo vectorial. Bueno, en cuanto a la notación, puede ser rot de f. Esto es equivalente a, en inglés curl de f, y esto es equivalente al producto cruz del operador nabla, que ya habíamos visto, el operador gradiente por el campo vectorial. Entonces, todas estas expresiones son equivalentes, ¿sí? Por si las encontramos, todas las podemos utilizar como expresiones equivalentes. Entonces, decimos que el rotacional de un campo vectorial, ahora sí, el rotacional de un campo vectorial va a ser, bueno, comenzamos por definir el campo vectorial que vamos a tener. Si nosotros tenemos un campo vectorial X, Y, Z, que va a estar dado por una función f1 de x, y, z en y más f2 x, y, z en j y f3 de x, y, z en k. Si nosotros obtenemos el rotacional, bueno, para que no sea así como tan esotérico, voy a partir de esta definición para que vean de dónde sale y no nada más darles el dato este. Si tenemos el producto cruz del gradiente con el campo vectorial, pues tendríamos que eso sería el determinante sería este determinante, ¿no? Y así hasta recuerdan ustedes, porque recordar la fórmula no es muy conveniente, pero si recuerdan esta notación de producto cruz con el gradiente, seguramente lo van a tener más fresco, ¿no? Entonces esto, bueno, si lo desarrollan, eh, bueno, vamos a hacerlo. Les quedará como de Y Z 3 y menos X F1 de J más de X F1 de Y F2 de K. Y esto, bueno, ya les da la definición propiamente del rotacional, que será Y menos Y más
Bueno, continúa acá en la otra diapositiva. Más. Ok. Entonces tendrán esa expresión y esta es la definición del rotacional de un campo vectorial F, como lo definimos, siempre y cuando, o sea, el rotacional va a estar definido en todos los puntos en los que las derivadas parciales existan, ¿no? Ahora, Tal vez suene tonto, pero ¿como para qué nos serviría esto? ok, no, para nada suena tonto, es una pregunta fundamental y es justo lo que les iba a comentar. Ah, okey. El nombre de rotacional viene justamente digamos, del, vamos a decir, del significado físico que tiene. Eh, Cuando tú calculas el rotacional de un campo vectorial, en términos físicos, lo que te está diciendo es como la tendencia que tiene un campo vectorial a rotar. Por ejemplo, si tú tienes un fluido y lo representas como un campo vectorial y una partícula que está dentro de ese campo vectorial, ¿qué tanta tendencia tiene ese fluido a rotar en un sentido o a rotar en el otro? Entonces, dependiendo del valor del rotacional, eso te va a hablar de la tendencia que tiene a la rotación en un sentido o en otro. Y cuando el valor cuando el valor del rotacional sea igual a cero, decimos que es un campo vectorial irrotacional. O sea que no tiene tendencia a la rotación cerca del punto donde lo estés evaluando. Entonces, ese es el valor. Ahora, cuando veamos teorema de Stokes, vamos a ver un poco más sobre esto, de la aplicación y el uso del rotacional. Pero, por ejemplo, cuando estudias flujos turbulentos o cuando estudias cómo se va a desplazar una masa de aire de un huracán o de una cosa de estas, los que hacen ciencias atmosféricas, que es como un ejemplo muy, muy claro de la importancia de entender la tendencia a la rotación de un sistema y si lo analizas como un campo vectorial y esas fuerzas, cómo van a afectar el espacio en donde están actuando, puedes determinar la magnitud del huracán o de lo que sea, o si estás, por ejemplo, diseñando un avión y estás viendo cómo afectará un flujo turbulento de cierto tipo que tenga, eh, cómo va a afectar la aerodinámica de ese avión, pues bueno, tienes que evaluar. A ver, esta es una simplificación, ¿no? Obviamente es un modelo un poco más complejo que eso, pero está involucrado el rotacional, el evaluar el rotacional de ese campo vectorial que representa a la masa de aire turbulento que se está formando y quieres ver cuál va a ser la tendencia de tu avión en ese contexto a rotar en un sentido, a rotar en el otro, y entonces, bueno, en función de eso puedes compensar de una manera u otra. No sé si han visto, por ejemplo, una de las características, bueno, ahora todos los aviones tratan de incorporar esto, ¿no? Para las personas que tengan miedo a volar y para las que no también, pues no suele ser muy cómodo, por ejemplo, las turbulencias. Pero el software, eh, por ejemplo, no sé si han tenido oportunidad de volar es muy notorio, por ejemplo, para los que saben más de aviones que yo, el 787, el Boeing 787, el Dreamliner, eh, cuando están volando en él, es muy notorio que hay no sé si son, les digo, seguro hay algunos de ustedes que saben más de aviones, no sé si son algún tipo de flaps o de alerones que en gran parte del vuelo están todo el tiempo moviéndose. Todo el tiempo están moviéndose así un poco. Ese software que hace que estos aleroncitos estén todo el tiempo moviendo, están compensando las variaciones que van percibiendo inmediatamente en el flujo
para evitar justamente que tenga tendencia a rotar el avión. Entonces, esa es una aplicación, ese software, bastante más complejo, es una sobresimplificación, que instantáneamente el software está evaluando el rotacional y encontrando soluciones de esa rotacional que lo hagan cero. Y eso lo traduce en el movimiento de estos pequeños flaps que van, o alerones, no sé cómo se llamen, que van compensando todo el tiempo ese flujo turbulento que están teniendo para conseguir que el operador rotacional de ese avión en la dirección en que se está desplazando sea cero. Entonces, hay muchas aplicaciones que son bien interesantes y bien reales. Entonces, en aerodinámica son muchas las aplicaciones. Creo que alguien quiere entrar. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, si a alguno de ustedes le interesa ese tipo de aplicaciones de diseño de máquinas, de aparatos, de cosas que tengan que ver en aerodinámica, esto es así pan diario. Y entenderlo en realidad es bastante importante para esas aplicaciones y para otras. Ahora, hay otras aplicaciones físicas para los que van los que van a teoría, definitivamente, todos los que van a diferentes áreas de teoría, en donde hay otras aplicaciones también fundamentales, donde ven esto, ¿no? En magnetismo, hay muchas otras aplicaciones. Bueno, entonces ese es el operador rotacional. Ahora vamos a ver el operador de divergencia. Sí, entonces, bueno, esa es la definición, el comentario sobre para qué sirve, algunas de las cosas para las que sirve, y ahora vamos a ver el operador de divergencia. Entonces, bueno, nuevamente vamos a tener nuestro campo vectorial, un campo vectorial x, y, z, que va a estar dado por f1, x, y, z, y f2 de x, y, z, j, ay, ¿por qué se fue? Más f3, x, y, z, en K, ¿sí? Entonces, la divergencia, el operador de divergencia de este campo vectorial será la siguiente función escalar. Lo representamos como diff de f, una expresión equivalente también, así como en el otro era el producto cruz del gradiente, en este es el producto punto, eso parece una X pequeña, el producto punto con respecto al campo, ¿no? Esa es una manera de que lo recuerden y que no se les olvide. Bueno, y como hicimos la otra vez, vamos a sacarlo. Entonces la divergencia es un escalar. La divergencia es un escalar, sí, efectivamente. Entonces va a ser 1, F2, F3. Esto va a ser F1, X, más. Y entonces, bueno, a esto le llamamos la divergencia del campo vectorial F, ¿sí? Y ahora, tal como nos dijiste, Eric, para el caso del rotacional, ¿para qué sirve? Esa es una muy buena pregunta siempre. En este caso, el operador de divergencia
Y una manera que también es como una aplicación, una manera relativamente simplista de verlo, es que si tú tienes el campo vectorial y estás, y estás evaluando la divergencia en un punto X, Y, Z en particular, la divergencia va a corresponder con el flujo neto de un fluido por unidad de volumen con respecto al punto X, Y, Z. Entonces, si tu divergencia, si la divergencia del campo Ya casi se vectorial. corta, profe. ¿Cómo? Perdón. Ya casi se corta la llamada. Ah, sí, es verdad. Bueno, vuelvan pronto. Entonces, ¿nos esperamos a que se corte o Sí, sigue pues yo creo. explicando? Pues ya que lo hiciste ver, nos esperamos a que se corte. Es que luego está explicando y se corta y ya me Sí, perdí. sí, sí, sí. Bueno, ya casi se corta. No se corta. No se corta, ya se me hizo eterno este minuto. Sí, bueno. Entonces alcanzamos a decir el primer caso. Si, Vale. si el operador de divergencia es mayor que cero,